entonces este taller de elementos claves del portafolio docente en la educación parvularia y la educación básica. Este taller nace como un aporte al desarrollo profesional de ustedes, los docentes de educación parvularia, básica y media, ¿verdad? Que están en la carrera docente, en su desarrollo profesional. Y el objetivo es entregarles tips, herramientas de cómo demostrar destacado en este portafolio docente. Esta alianza entre Corporación Novasur y Servicap hacen efectivo este taller. Mi nombre es Carla Almonacid, soy doctora en educación y soy quien va a dictar este taller y les va a entregar todas las herramientas para que ustedes puedan ir teniendo una mirada general de este portafolio docente. Comenzamos entonces dando a conocer que cuando tengo que elaborar mi portafolio docente, existen una serie de elementos curriculares que yo debo considerar. Y que debo considerarlo porque todo lo que me van a evaluar nace a partir de estos elementos. Lo primero, tengo que tener en cuenta, dice el manual 2021, pero tiene que ser de este año, tengo que considerar el manual del portafolio del año que me estoy evaluando. Cada año es distinto, ¿ya? Por eso es que yo les coloco que el 2021 no es igual a este año, por lo tanto, lo primero que yo tengo que hacer es descargar el manual, ¿verdad? Y tenerlo. ¿Y por qué tengo que tener mi manual? Porque si yo me evalúo en educación parvularia, no son las mismas tareas que educación básica o media, o no son las mismas tareas que lengua indígena, que en contextos de encierro, técnicos profesionales, ¿verdad? Por lo tanto, si bien se parecen, y en este taller vamos a trabajar los elementos que son elementos clave y centrales de los distintos niveles en que tengo que presentar mi portafolio docente, si bien se parecen, hay algunas tareas que son muy específicas. Entonces, cuando un colega a mí me hable de otro nivel y comencemos a conversar de tareas, yo tengo que tener claridad de cuáles son mis tareas que me corresponden a mí para no irme confundiendo. A lo largo de este taller yo les voy a ir dando tips también de qué tareas son para educación parvularia, para básica y para media, para que no se vayan confundiendo. En este manual aparece todas las tareas que yo tengo que presentar y además aparece cuando yo postulo a la categoría de competente. Y me va diciendo qué respuestas tengo que ir dando, ¿verdad? Sabemos que ya está activa en la plataforma de Docente Más. Ustedes ya pueden comenzar a elaborar su portafolio. Ahí van a conocer cuántos caracteres tiene cada tarea. Y eso también es importante en el momento que ya voy formulando la redacción. Vamos presentando, ¿verdad? Lo que tiene cada tarea y ustedes pueden ir avanzando en la misma plataforma y eso va quedando guardado. Y para eso tenemos, ¿verdad?, hasta el día 3 de noviembre, que es la fecha máximo donde a las 23:59 se cierra la plataforma y lo que quedó ahí es lo que se evalúa. También tenemos que saber que de acuerdo al nivel como me estoy evaluando, si estoy en educación parvularia, básica o media, tengo que conocer las bases curriculares. ¿Por qué debo conocer las bases curriculares? Porque desde ahí obtengo los objetivos de aprendizaje que tengo que elaborar, que para este año son objetivos que yo escojo. Años anteriores venían 2 o 3 opciones y nosotros escogíamos. Para este año y el año pasado también, nosotros decidimos cuáles de todos los OAS que tiene mi asignatura que voy a presentar, el que sea, yo lo escojo y ese es el que voy a trabajar. Si es 1 o 2, yo soy la responsable de quien decide cuál es el OA que voy a trabajar. Por lo tanto, ¿es necesario las bases curriculares considerarlas? Sí, porque el OA tiene que ser textual. Y además, cuando nosotros comenzamos a leer estas bases curriculares, en las primeras páginas viene fundamentación desde el paradigma curricular que tiene el Ministerio de Educación para el proceso de enseñanza y aprendizaje. Entonces, como a mí me está evaluando una persona externa en mi portafolio, yo tengo que tener claridad desde dónde el Ministerio está mirando este proceso de enseñanza y aprendizaje, porque quizás a lo largo de mi experiencia, de mi formación, yo pude ir cambiando algún enfoque curricular, pero como me están evaluando y estoy presentando este portafolio, yo tengo que tener claridad cuál es el enfoque curricular que tiene el ministerio y eso siempre aparece en las fundamentaciones de las bases curriculares.
También es importante considerar los programas de estudio para aquellos niveles que tienen programas de estudio. Recuerden que los programas de estudio aparecen desde el nivel de transición hasta la enseñanza media. Los niveles a las cunas no tienen, entonces solamente se basan de las bases curriculares. Los programas de estudio son importantes porque también aparecen ejemplos de tareas y aparecen también distintas actividades y aparecen también los indicadores evaluativos, que finalmente los indicadores evaluativos a mí me pueden servir para redactar los objetivos de las clases que tengo que presentar. ¿Puedo incorporar un UA priorizado? Sí, puedo incorporar. En este año puedo incorporar cualquier objetivo de las bases curriculares. Puede ser priorizado o no, puede ser basal o complementario. Puede ser cualquier objetivo que yo incorpore. También tengo que considerar el marco para la buena enseñanza. ¿Cuáles marcos para la buena enseñanza tenemos que utilizar? En la educación parvularia existe el que está utilizando hoy en día, pero en educación básica y media está la confusión si es que utilizamos el antiguo o el nuevo, ¿verdad? Que tiene que ver con los estándares de desempeño del marco para la buena enseñanza. Para este año el manual es bien clarito y dice que tenemos que continuar con el marco para la buena enseñanza antiguo, ¿ya? Por lo tanto, de ese nos tenemos que guiar. ¿Por qué nos tenemos que guiar del marco para la buena enseñanza? Porque en el manual nosotros vamos viendo que cada tarea se relaciona con un descriptor del marco para la buena enseñanza, con un criterio y con un descriptor. Entonces ahí es la primera base que yo tengo de que esta tarea me están evaluando con el marco para la buena enseñanza y ahí aparece textual cuál es el criterio descriptor. Pero no aparece la descripción. ¿Dónde lo encuentro? En el libro del marco para la buena enseñanza. Y también encuentro yo en Docente Más las rúbricas. Así como puedo bajar el manual, también puedo bajar las rúbricas de cada uno de los niveles que nos evaluamos. ¿Qué viene en la rúbrica? En la rúbrica viene el nivel de desempeño básico, el competente y el destacado. Y como todos los que estamos aquí, soñamos con ser destacados y queremos este año lograr ser destacados, y también es un desafío de Servicap y Corporación Nova Sur, ¿verdad? Lograr que todos los docentes logremos demostrar o en la categoría de competente o destacado, porque finalmente lo que nos pide el portafolio es lo que constantemente realizamos, así es que requiere solamente de tips y tiempo para poder hacer esta tarea. Tengo que tener impresa mis rúbricas. Las rúbricas tengo que leer el básico, que es el primero que me da una primera orientación, tengo que leer el nivel competente y después tengo que irme con el destacado para ver qué es lo que hace distinto que me ubican a mí en la categoría de destacado en cada una de las tareas. Entonces, el manual y la rúbrica tienen que estar impresos y de eso no lo puedo olvidar y tengo que tenerlo constantemente hasta el 3 de noviembre, que es cuando entrego este portafolio docente. Y también tengo los estándares de aprendizaje para aquellos que quedan como con confusión de qué actividades realizar. Puedo también utilizar los estándares de aprendizaje, que son los estándares por niveles que van apareciendo, que finalmente me llevan a orientar sobre habilidades superiores que yo puedo desarrollar en los estudiantes. Eso es más complementario, es cuando en los programas de estudio no encontramos mucha información y nos está faltando, podemos buscar actividades también en los estándares de aprendizaje. Y por último, también tengo la página de Docente Más, tiene apartados de ilustraciones, ¿verdad? Y ejemplos de prácticas pedagógicas que me dicen cuándo un docente está completando bien una tarea y cuándo un docente está, por ejemplo, en básico en alguna tarea o está en categoría de insuficiente. ¿Por qué es bueno leerlos también, colegas? Porque tengo la mirada, a veces el error que aparece es justo lo que yo pensaba hacer y es lo que no hay que hacer. Entonces, como aún todavía hay tiempo, y este portafolio hay que hacerlo con tiempo, requiere dedicarle tiempo, el primer consejo que yo les puedo dar es que ingresen a la página Docente Más y ustedes vayan viendo qué es lo que no se tiene que hacer, y eso lo encuentran en esa página donde dice ilustraciones y prácticas docentes o prácticas pedagógicas docentes. Todos estos elementos
tengo que tener como base para comenzar a elaborar mi portafolio. Y ya considerando estos elementos, lo primero que tengo que saber es que tanto para el módulo 1 como 3, que vamos a ver más adelante, yo necesito demostrar ser destacado o destacada. Es lo primero que yo tengo que demostrar, y tengo que focalizar cada una de mis tareas a ser destacado. Por eso en este taller, en este webinar, yo les voy a presentar en todo momento los tips que son destacados. ¿Ya? Ustedes quizás algunos van a encontrarlos en competente, básico, que no va a estar lo que nosotros vamos a explicar, pero sí va a estar en el destacado y en todas las orientaciones que vamos encontrando de docente más. El desempeño destacado, cuando nosotros comenzamos a leer el manual y las orientaciones de docente más, nos damos cuenta que en varias partes aparece que para ser destacado, para que mi portafolio sea destacado, yo puedo demostrar un amplio repertorio de competencias, habilidades y conocimientos. Entonces, lo primero que uno dice, wow, competencias, habilidades y conocimientos, o sea, todo eso tengo que demostrar en mi portafolio para ser destacado, sí. Y las competencias tienen que ver exclusivamente con cómo yo he ido trabajando mi práctica docente, cómo la he ido mejorando, cómo he ido incorporando nuevas estrategias y cómo eso me ha permitido desarrollar nuevas habilidades y conocimientos. Entonces, cuando yo respondo cada una de las tareas del portafolio, yo tengo que tener la certeza de que no solamente tengo que demostrar que yo genero varias estrategias, sino que también tengo que demostrar que tengo conocimiento de lo que estoy enseñando y que también tengo las habilidades como son la reflexión y el análisis de mi práctica. Y de esta manera, durante todas las tareas que yo realizo, es lo que tengo que demostrar como docente en cada una de las redacciones. Y aquí entro en mi rol como docente. Y cuando me preguntan para ser destacado, ¿qué tengo que demostrar que hacen los estudiantes? Tengo que demostrar que en mi proceso, en mi diseño de preparar mi clase, yo preparo ambientes y experiencias diversificadas de acuerdo a las características de los estudiantes. ¿Qué quiere decir eso? Que yo soy consciente de que tengo estudiantes con distintos estilos de aprendizaje, con distintos ritmos. Hoy día que tengo estudiantes diagnosticados con necesidades educativas especiales, ¿verdad? Y dentro de mis diseños se tiene que ver eso. Para poder ser destacado, yo tengo que darlo a conocer. Y además, miren, estas 3 palabras no se les pueden olvidar. Sus 3 clases y todo lo que ustedes reflexionen tiene que orientarse a que los estudiantes, o ustedes promueven que los estudiantes desarrollen la autonomía, la creatividad y la reflexión. Entonces aquí el primer tips que vamos a trabajar es que ¿puedo trabajar una habilidad muy básica en una clase? ¿O las 3 clases voy a trabajar solo conocimiento, solo recordar? No, si yo quiero ser destacado o destacada, no debiese ser, porque el portafolio me está diciendo a mí que en mis clases el estudiante debe ser autónomo, creativo y reflexivo. Entonces, como me está diciendo eso, yo automáticamente busco en las taxonomías, ¿verdad? En los niveles cognitivos, busco habilidades que sean más superiores, para que de esa manera yo pueda demostrar que yo soy competente, que tengo habilidades y conocimientos de la disciplina que yo enseño. A grandes rasgos, ser destacado implica tener competencia, habilidades y conocimientos como docente, y que eso se evidencie en que tengo clases donde diseño experiencias diversificadas y donde promuevo que los estudiantes sean autónomos, creativos y reflexivos. Entonces, cuando ya comenzamos a revisar las tareas de este portafolio, nos encontramos con la primera sorpresa, que el módulo 2 este año desaparece. ¿Y por qué desaparece? Porque la cantidad de docentes que se evalúan es numerosa
es alta y eso no permite una logística para poder grabar todas las clases de cada uno de los docentes que se evalúa este año. Recordemos que ya vienen procesos de suspensión de 2 años, creo, hacia atrás, por lo tanto, la cantidad de docentes que este año obligatoriamente se evalúan es altísima. Entonces, se elimina la clase grabada y solamente este año entregamos el módulo número 1 y el módulo número 3. Y en el módulo número 1 tenemos que diseñar 3 experiencias de aprendizaje, ¿verdad? Tenemos que evaluar. En algunos niveles tenemos que entregar el instrumento y la pauta de corrección. En otros niveles tenemos que demostrar los focos o las estrategias evaluativas. Va a depender del nivel que ustedes se hayan inscrito y, ¿verdad? Y estén presentando su portafolio. También tenemos la tarea de reflexión pedagógica, donde tengo que reflexionar en torno a mi práctica docente y a los estudiantes, los resultados que han obtenido los estudiantes, y también en el módulo 1, en el caso de educación parvularia y necesidades educativas permanentes, tienen una tarea que es análisis de la implementación de sus clases, que esos niveles tienen más tareas que los otros niveles, pero ahí cada uno va buscando, ¿verdad? Y también esos niveles tienen la reflexión pedagógica. El módulo 2, la clase grabada, desaparece, como yo les decía, y este año se incorpora, al igual que el año pasado, el trabajo colaborativo y desarrollo profesional docente con tareas obligatorias. Recordemos que hasta el año antepasado el trabajo colaborativo era completo voluntario. Si yo quería como docente lo realizaba, si no quería no pasaba nada. Se contabilizaba solamente el módulo 1 y 2. Para este año, al igual que el año pasado, es obligatorio y hay tareas que son obligatorias y otras tareas que son voluntarias. Entonces, vamos a comenzar primero viendo lo que es las tareas, algunas tareas que son importantes, y les voy a entregar algunos tips que además nos han dado resultados porque hemos obtenido muchos docentes con categoría de destacado en estos tips que yo les voy a ir entregando, así que vayan tomando notita también y viendo algunos ejemplos para que vayan comparando con lo que ustedes tienen. Entonces vamos a comenzar con el módulo número 1, con la etapa de planificación. Y lo primero que me piden en este portafolio docente es que tengo que, primero, ¿qué es un objetivo de aprendizaje de las bases curriculares? Lo primero que tengo que escribir es cuál es el OA que yo escogí. Y el OA que yo escogí, lo primero que yo tengo que decirles es que un OA no es un objetivo específico o puntual. Un OA yo no lo puedo trabajar, un OA de las bases curriculares, sea un OA o un OAT transversal, yo no lo puedo trabajar en una clase. Es imposible porque el OA tiene capacidades amplias. Un OA lo puedo trabajar una semana, 2 meses, 3 meses. Hay OA, de acuerdo a las asignaturas, que nosotros trabajamos durante todo el año, que tenemos que trabajar durante todo el año para que ese OA nosotros podamos lograrlo. ¿Por qué? Porque tiene capacidades amplias. Nosotros vemos en algunos OAs, por ejemplo, de distintas asignaturas, que tienen hasta 3 verbos en distintas habilidades cognitivas. Por lo tanto, cuando alguien menciona el OA y cuando le piden el objetivo específico copia el mismo, ninguna posibilidad de hacerlo porque un OA es amplio. Entonces, el OA no es un objetivo específico, son capacidades amplias y, como yo les decía, se pueden abordar de numerosas maneras y diferentes niveles de profundidad, porque un OA, como yo les decía, puede tener distintos niveles cognitivos de profundidad. ¿Qué tengo que hacer con el OA? Lo extraigo de las bases curriculares y lo copio textual en mi portafolio docente. ¿Lo puedo intervenir? No, porque el OA pertenece a las bases curriculares, que es parte de una normativa, ¿verdad? Y que es parte del Ministerio de Educación, por lo tanto, ese OA yo lo copio textual, tal cual está. Lo único que yo estoy diciendo es que al copiarlo y transcribirlo textual es que yo me estoy guiando, mi portafolio, las clases que yo voy a realizar, me estoy guiando de las bases curriculares.
Entonces, mi objetivo de la clase va a ser pertinente a las bases curriculares, sí, porque yo lo copié textual. Eso es lo primero que nosotros tenemos que tener claridad. Lo segundo es que cuando tengo que redactar mi objetivo de la clase, que esto es lo que me lleva mucho tiempo y por eso traté de presentar de la manera más práctica que ustedes puedan comprender con colores a través de ir viendo los pasos para redactar mi objetivo de la clase, porque aquí tengo mi primer paso de mi planificación. Si logro un buen objetivo, ya tengo inmediatamente un indicador evaluado como destacado. Cuando yo pienso en mi objetivo de la clase, lo primero que tengo que considerar es el contexto de mis estudiantes. ¿Y por qué lo tengo que considerar? Porque en las próximas tareas que vamos a ir viendo a lo largo de este taller, en las próximas tareas me piden fundamentar por qué escogí ese objetivo específico. Entonces, cuando yo escojo mi objetivo específico, tengo que tener claridad de la realidad de mi grupo de estudiantes y recordar algunas experiencias exitosas que hayan dado fruto, que yo haya diseñado, que se hayan ejecutado y que yo recuerdo con este grupo de estudiantes que estoy presentando mi portafolio, en el nivel que lo estoy presentando, que yo recuerden que hayan sido exitosas. Entonces, si es que estoy pensando en un objetivo de aprendizaje que involucre los medios de transporte, por ejemplo, aéreos, y estoy viviendo los niños viven en una isla, estoy ejerciendo mi profesión en una zona rural, tengo que ver cómo yo contextualizo esa necesidad, que efectivamente sea una necesidad y un interés de los estudiantes. Entonces, cuando yo pienso en mi objetivo de la clase, lo primero que debo pensar es en el contexto de mi estudiante. ¿Qué les interesa a ellos? ¿Qué los motiva? ¿Qué necesidades de conocimiento tienen ellos para que yo haya planteado ese objetivo de la clase? Recordemos que tenemos que demostrar 3 planificaciones o 3 experiencias de aprendizaje en el caso de educación parvularia, donde cada una de estas debe tener un objetivo específico, distinto. Cada una de mis clases debe tener un objetivo específico. ¿Puedo presentar una prueba como una de mis clases? No, el manual es bien sencillo y claro y dice que no debe presentarse una prueba. Pueden ser actividades, pueden ser clases ¿dentro de una unidad? Sí, tienen que ser dentro de una unidad. ¿Pueden ser consecutivas? Sí. ¿Es obligación que sean consecutivas? No. Puede ser una clase que uno la realizó el día lunes, la otra la realizó la próxima semana y la otra en 2 semanas más. Si es que mi unidad, por ejemplo, dura 2 meses, no es necesario que sean consecutivas. ¿Yo qué tengo que lograr? Extraer las mejores 3 clases que yo tengo. Entonces, como solamente nos vamos a concentrar en el portafolio, vamos a concentrarnos en estas 3 clases. Y estas 3 clases tienen que relacionarse con el contexto de los estudiantes, con sus intereses, motivaciones, necesidades, conocimiento que ellos tengan, ¿verdad? Y desde ahí voy construyendo. Una vez que ya me imaginé a mi grupo curso, a mis estudiantes en la sala, y ya fui dándome cuenta de qué actividades podría hacer, recordando también que la doctora Carla me dijo que tenía que trabajar que sean autónomos, creativos, ¿verdad? Y reflexivos, no olvidar esas 3 palabras. Ahí busco el OA en las bases curriculares. Y digo, ¿qué OA? Leo el listado de OAs, me puedo ir guiando de los indicadores evaluativos también. ¿Dónde encuentro los indicadores evaluativos? En los programas de estudio. Me guío también de los indicadores evaluativos y digo, ya, ¿qué OA me puede servir a mí para desarrollar esto? Me dicen que puede ser un solo OA que recorra las 3 clases, que pueden ser 2 OAs que recorran las 3 clases. Yo soy la que lo escojo. Varios docentes, nosotros llevamos 4 años trabajando en el portafolio docente y varios docentes cogen un solo OA para no perderse un poco y que sea coherente con los objetivos, y de un OA extraen los 3 objetivos de la clase, que resulta más fácil por un tema de coherencia para que no se confunda. Y también me dicen, y aquí va otro tip destacado, no me dice textual, algunos niveles sí dice textual, porque yo he leído todos los manuales, entonces algunos niveles dice, además menciona el OAT. En otros niveles no dice menciona el OAT, pero como más adelante vamos a ver que para ser destacado tengo que mostrar una actitud,
o un área transversal, entonces yo también aquí escojo un OA. Lo transcribo, como yo les decía, textual, porque ese OA no es mío, yo solamente lo estoy ocupando para poder diseñar mi clase. Una vez que tengo el OA, el paso 3 es que aún no nos enfoquemos en la habilidad concreta, si bien el OA me va a mostrar una habilidad, porque ese OA va a tener verbos, o un verbo, o varios verbos, y me va a relacionar con la habilidad. Pienso primero, siempre me imagino la actividad que van a hacer los estudiantes. Me voy al tiro, no lo pienso como la actividad que voy a hacer yo, sino que lo pienso como la actividad, cómo me imagino a mis pequeños, a mis estudiantes, a mis lolos, de acuerdo a la edad que yo trabaje, a mis adolescentes, ¿verdad? Cómo me los imagino trabajando para que yo pueda ir ambientando este diseño pedagógico. Y como yo les decía, cuando tengo dudas de actividades, los indicadores evaluativos nos ayudan muchísimo. El OA muchas veces es muy general y no nos dice mucho qué es lo que tenemos que hacer como docentes. Y por eso aparecen estos indicadores evaluativos que son maravillosos porque están ordenados para que nosotros vayamos pensando en ciertas actividades que van a hacer los estudiantes. Entonces, cuando uno lee los indicadores evaluativos, uno lo lee como acción. Entonces, al leerlo como acción, uno automáticamente dice, esto podrían hacer los estudiantes. Incluso un indicador evaluativo me puede llevar a 3 actividades que pueden hacer los estudiantes. Va a depender del nivel. Y una vez que tengo pensada la actividad, pienso en la acción, ¿cierto? Y el logro. Me imagino, como yo les decía, la actividad lúdica y clara. Y para concretar debe estar la acción y el cómo se logrará. Entonces yo al tiro pienso, ya, ¿qué van a hacer los estudiantes? ¿Cómo me lo imagino? ¿Cómo yo me voy a dar cuenta que los estudiantes están, por ejemplo, aprendiendo? ¿Qué es lo que van a demostrar los estudiantes en mí para demostrar que están aprendiendo? Y de esa manera yo voy construyendo la acción y el logro de manera inmediata, y eso me va a llevar a mi objetivo de la clase. Mire, aún no llego al objetivo de la clase. He pasado por pensar en el contexto, en el OA, en la actividad, en la acción, y por último llego al objetivo de la clase. Y el objetivo de la clase, si yo quiero ser destacado o destacada, tengo que tener estos 3 elementos. Si no tengo el azul, que es el mágico para ser destacado, voy a ubicarme en la categoría de competente. Por lo tanto, cuando logro evidenciar esos 3 elementos, desde ahí nace mi objetivo de la clase. Ya pensé lo que podían hacer y ahora comienzo a buscar. Lo primero que busco es el verbo, que lo puedo relacionar con el OA o que no necesariamente, no es obligación que sea relacionado con el OA, pero sí voy pensando en la acción que van a realizar los estudiantes y busco y me guío de la taxonomía de Bloom, de Barzano, de Anderson, la que a ustedes les acomode más y con la que ustedes estén trabajando. Cualquier taxonomía o taxonomía de niveles cognitivos a ustedes les va a ayudar para ubicarse y ubicar su objetivo de la clase. Entonces, lo primero es que reconozco el verbo y reconozco el contenido de la clase. Tengo que tener claridad del contenido. Recordemos que existen contenidos conceptuales, actitudinales y procedimentales. Cualquiera de los 3 está bien. No es que aquí tenga que mostrar un contenido conceptual para ser destacado. Si yo tengo un contenido procedimental, también está bien, y actitudinal también. Y una vez que yo escojo, tengo el verbo y el contenido, que eso lo tengo de color rojo porque responde a la pregunta ¿qué van a aprender los estudiantes? Me voy a la acción de los estudiantes, porque recordemos que el objetivo de la clase es lo que van a hacer los estudiantes. Tengo que redactarlo como acción de los estudiantes, no como lo que yo voy a hacer yo como docente. De hecho, eso aparece también en la página de Docente Más como una ilustración de errores que se cometen en el portafolio. Y ahí me voy al color verde donde estoy pensando, ¿cómo lo van a aprender? ¿Qué van a estar haciendo los estudiantes para aprenderlo? Eso es lo que me pregunto y ahí busco la acción que van a realizar ellos. Y por último, para ser destacado, me voy a la actitud, donde presento cómo se van a comportar ellos mientras
estén aprendiendo. ¿Y qué es lo que tengo aquí con estos tres elementos, con este objetivo tridimensional que le llamamos nosotros en Corporación Nova Sur? Tengo un aprendizaje integral, porque tengo contenido, tengo habilidad o procedimiento de los estudiantes y tengo actitud. Vamos a ver tres ejemplos que les tengo preparados, que son de los distintos niveles para que ustedes se hagan una idea de cómo voy redactando mi objetivo de la clase, que es la primera tarea que tengo que desarrollar. Lo primero que tengo que saber es que escojo LOA textual. Por ejemplo, identificar algunos atributos de los sonidos de diferentes fuentes sonoras como intensidad, fuerte, suave, velocidad, rápido, lento. ¿Lo tengo que trabajar completo en una clase? Ya nos quedó claro que no necesariamente, sino que yo puedo tomar una parte específica de LOA. Luego, escojo un OAT, que en educación parvularia lo escojo del ámbito de formación, ¿verdad? Y desde ahí escojo alguno que yo quiera trabajar como actitud de los estudiantes. Y yo escogí manifestar sus preferencias por algunas situaciones, objetos y juegos. Entonces ya tengo textual, transcrito el OA y el OAT. Y después viene mi habilidad que yo voy a demostrar, que es donde redacto mi objetivo de la clase. ¿Y qué es lo que dice este objetivo? Identificar atributos sonoros fuertes y suaves a través de la escucha atenta de sonidos de la naturaleza, demostrando preferencias por estos. Recordemos los colores. En el rojo estaba el contenido y el verbo, ¿verdad? ¿Qué hicimos acá? Ocupé el mismo verbo, que era identificar. Puedo ocupar otro verbo también, cambiar, pero yo quise ocupar el mismo para que se ubique en la misma categoría de nivel cognitivo. Identificar atributos sonoros fuertes y suaves. Ya tengo el verbo y aquí dice que eran atributos sonoros como intensidad, fuertes y suaves, y también velocidad. Para esta clase solamente la educadora escogió con intensidad, que era el fuerte y suave, a través de la escucha atenta de sonidos de la naturaleza. ¿Qué es lo que me marcaba el verde? Lo que iban a hacer los estudiantes, la habilidad. ¿Cómo lo van a hacer? A través de la escucha atenta de sonidos de la naturaleza. Y quizás mis estudiantes son de una zona rural o mis estudiantes los motiva mucho la naturaleza. ¿Qué tengo ahí? Ahí tengo el contexto del estudiante. Demostrando preferencias por estos. ¿Qué me dice el OAT de la actitud? Manifestar sus preferencias por algunas situaciones. ¿Qué estaban demostrando? Preferencias por los sonidos de la naturaleza. Y así tengo este objetivo redactado de manera destacado utilizando los colores. Los invito también a ir redactando sus objetivos, irse guiando con los colores o pueden irlos marcando por espacios, pero siempre teniendo estos tres elementos para poder ser destacados. Veamos un ejemplo de quinto básico de Historia y Geografía, que es la asignatura que tiene objetivos más extensos y con más habilidades cognitivas en un solo OA. Miren el OA textual: investigar, describir y ubicar los riesgos naturales que afectan a su localidad, como sismos, maremotos, inundaciones, derrumbes y volcanismo, identificar formas en que la comunidad puede protegerse, construcciones antisísmicas, medidas de seguridad, evacuación en el hogar, en la escuela, en los distintos espacios públicos, entre otras. Hasta yo me llegué a cansar. Cuando yo leo este objetivo, miren la habilidad que tiene: investigar, describir y ubicar. Si nos vamos a la taxonomía cognitiva, decimos que primero ellos tendrían que ubicarlo, después describirlo y después investigar. Pero ustedes son libres de escoger en qué categoría de estas tres que aparecen en el OA yo voy a presentar mi clase. Y después tengo el OAT que escogí, que busqué algo relacionado con la actitud cómo se van a comportar los estudiantes, que es reconocer y respetar la diversidad cultural, religiosa y étnica y las ideas y creencias distintas de las propias, los espacios escolares, familiares y comunitarios, reconociendo el diálogo como fuente de crecimiento, superación de diferencias y acercamiento a la verdad. Tengo el OA y tengo el OAT. Y ya tengo claridad de que no es que yo tengo que cubrirlo completo, sino que escojo algunos aspectos específicos del OA y algunos aspectos específicos del OAT, porque son más amplios, ¿verdad?, que puedo trabajar durante todo el año. Mi objetivo de la clase: investigar. Me ubiqué en la misma categoría. En la primera, podría haberme ubicado en estas otras, yo escogí investigar. Sismos o terremotos que
que existen, que existen en su localidad y formas de protección que se han implementado a través de entrevistas a familiares, reconociendo el diálogo como fuente de crecimiento. Miren lo que hice aquí, ubiqué el mismo nivel, pero acá me dan sismo, maremoto, inundaciones, derrumbe, volcanismo. En esta clase solo voy a trabajar los sismos y los terremotos que existieron en la localidad, ¿cierto? Eh, y formas de protección que se han implementado. Ahí está el contenido. Aquí está el verbo y aquí está el contenido, que es lo que me están presentando. A través de entrevistas a familiares. Ese es el procedimiento que van a hacer los estudiantes de la habilidad que van a desarrollar. Actitudinalmente, ¿cómo se van a comportar? Reconociendo el diálogo como fuente de crecimiento. ¿Dónde está el reconocer el diálogo en el OAT? Aquí está. Y además, miren para lo que me sirvió el... Claro, y además, cuando yo leí el OAT, que era reconocer y respetar la diversidad cultural y creencias distintas a las propias en los espacios escolares familiares, reconociendo el diálogo como fuente de crecimiento, superación de diferentes diferencias y acercamiento a la verdad, cuando yo leí esto también me logró identificar que podría trabajar las entrevistas a través de entrevistas a familiares, porque era reconocer la diversidad cultural, ideas y creencias distintas a las propias, familiares, y desde ahí también puedo ir construyendo. No necesariamente lo que hacen los estudiantes tiene que estar en el OA o en el OAT. Eso es libertad de ustedes. Pero como justo yo leí el OAT y se me ocurrió la entrevista, lo incorporé. Y el último ejemplo es de primero medio de lengua y literatura. El OA es leer habitualmente para aprender y recrearse y seleccionar textos de acuerdo con sus preferencias y propósitos. El OAT exponer ideas, opiniones, convicciones, sentimientos y experiencias de manera coherente y fundamentada, haciendo uso de diversas y variadas formas de expresión. Ahí tengo el OA y el OAT textual y comienzo a construir mi objetivo. Exponer un texto leído a sus compañeros a través de una exposición oral y visual de manera coherente y fundamentada. El exponer lo obtuve, se me ocurrió del OAT, pero es exponer un texto leído a sus compañeros. Entonces, el estudiante, ¿qué va a hacer? Va a exponer un texto leído a sus compañeros porque el OA es leer. Entonces, después de leer, va a exponer a través de una exposición oral y visual, de manera coherente y fundamentada. ¿Por qué? Porque el OAT me dice que expone ideas, opiniones y convicciones, sentimientos y experiencias de manera coherente y fundamentada. Y ahí voy construyendo mi objetivo de la clase. Se dan cuenta que con esta estructura resulta más fácil tener esta coherencia que me dice el destacado que mi objetivo de la clase debe ser coherente con el OA y con el OAT. Me dice que debe tener contenido, que debe tener habilidad, que debe tener procedimiento de los estudiantes y que debe tener actitud para que sea un objetivo integral. Y así, una vez que yo tengo mi objetivo de la clase, sé que seleccioné el OA y el OAT, sé que planteé mi objetivo tridimensional, sé que todas las actividades que ahora ya comienzo a pensar para mi clase deben cumplir el objetivo. Entonces, si yo coloqué que iban a fundamentar sus ideas, en mi clase debe estar que fundamentan sus ideas. Esa es la coherencia, que si tengo contenido, habilidad o procedimiento y actitud, eso debe estar en mi descripción de la clase. Y también dice que describa los recursos que voy a utilizar. Entonces, cuando ya sabemos que tenemos nuestro objetivo, porque es lo primero que tenemos que elaborar, nuestro objetivo de la clase, comenzamos con describir mi clase con los 3 momentos de la clase, con inicio, desarrollo y cierre. Alguien podría preguntarme, doctora Carla, pero ¿tengo yo que decir en el inicio, en el desarrollo, en el cierre? Si a ustedes les acomoda, sí. Si no les acomoda, lo pueden hacer relatándolo como un registro de historia que fue ocurriendo en la clase. Pero siempre tienen que considerar que el lector, quien lea su portafolio, tiene que encontrar esa estructura, tiene que tener claro que existieron esos elementos que eran propios de cada momento de la clase, que es lo que vamos a ver ahora. Por ejemplo, en el inicio, ¿qué es lo que tengo que demostrar para ser destacado?
Primero es que en el inicio es para despertar el interés e introducir el tema. Tengo que considerar que los inicios de las clases despierto el interés de los estudiantes e introduzco el tema. ¿Cómo lo hago? Motivo, busco alguna estrategia de motivación. Colegas, no necesariamente la motivación es que yo tenga que cantar con ellos o que yo tenga que mostrarle un video. La motivación va más allá, la motivación es la conexión con un interés que ellos tengan o una necesidad. Por eso es que si yo escojo la clase de algún interés de ellos o alguna necesidad, la motivación ya está como presentada y solo tengo que relatarlo de cómo les voy a contar a ellos las actividades que vamos a hacer en la clase. Tengo que detectar conocimientos previos. En mi descripción de las 3 clases que tengo que realizar o de mis 3 experiencias de aprendizaje, tengo que detectar conocimientos previos. Alguien me puede decir, profesora, pero ¿cómo detecto conocimientos previos si estoy trabajando con niños de sala cuna? Las educadoras trabajan con técnicos y la detección de conocimientos previos se tiene que hacer de manera oral y para todos, de tal manera que las técnicos como son o las asistentes de aula como son quienes nos van acompañando, el detectar conocimientos previos nos va a permitir que ellas vayan acompañando este proceso con los estudiantes. Entonces, cuando detecto conocimientos previos, lo puedo hacer a través de preguntas, a través de una imagen, lo puedo hacer a través de un video y después les pregunto, les puedo hacer que ellos modelen una situación, les puedo colocar palabras, podemos construir un mapa conceptual para detectar conocimientos previos, puedo hacerlo de distintas maneras y en mis 3 clases lo puedo hacer de distintas maneras, pero tengo que tener la detección de conocimientos previos. Otro elemento importante en el inicio es la significatividad y contextualización. Esta casi siempre falta. ¿Y por qué? Porque nosotros tenemos claridad de el aprendizaje que van a lograr los estudiantes, pero el estudiante necesita saber, y si no es el estudiante, cuando son muy chiquititos, la educadora que nos acompaña, el asistente de sala o la técnico, necesita saber ¿para qué es útil ese aprendizaje? ¿Para qué les sirve lo que están aprendiendo? ¿Les sirve para algo hoy día? ¿Les sirve algo para su vida diaria? ¿Les sirve? Doy ejemplos. Si estoy trabajando la multiplicación y la división, ¿en qué situaciones de la vida cotidiana nosotros trabajamos la multiplicación, las fracciones? ¿En qué situaciones de la vida cotidiana nosotros necesitamos leer un texto instructivo? ¿En qué situaciones de la vida cotidiana nosotros necesitamos desarrollar actividades de psicomotricidad fina, gruesa? ¿Qué es lo que trabajamos? ¿Qué partes del cuerpo cuando estamos trabajando eso? Necesitamos dejarlo explícito que nosotros somos capaces, tenemos la competencia de demostrar en nuestra clase, a través de la descripción, que tenemos claridad de que ese aprendizaje que estamos trabajando es útil para el estudiante y se dan ejemplos de significatividad y contextualización del aprendizaje. Y también yo les puedo preguntar a los estudiantes cuando son más grandes. Estamos estudiando el teorema de Pitágoras. ¿Para qué es importante? ¿En qué situaciones de la vida cotidiana nosotros nos puede servir este aprendizaje? Eso tiene que estar muy, muy explícito en la descripción de la clase. Otro elemento importante son las reglas de la clase. Parte la clase y yo necesito mencionar qué, qué reglas tiene nuestra clase. También yo le puedo llamar cuáles son las responsabilidades, sobre todo pensando en los estudiantes más grandes. Yo también puedo llamarles cuáles son sus responsabilidades que los estudiantes tienen en la clase. Para que se logre el objetivo de la clase, el estudiante tiene que participar en clase, desarrollar sus actividades. Eso también puede ser como parte de las reglas de la clase. Pero en alguna parte, no explayándose tanto, debe aparecer que la clase tiene reglas. ¿Por qué? Porque uno de los indicadores que me evalúan es este ambiente bien tratante o propicio para el aprendizaje. Entonces tiene que estar explícito que se presentan las reglas de la clase. Otro elemento importante en el inicio es, tengo que describir qué instrucciones doy, qué explicaciones doy, pero no solo decir las instrucciones y las explicaciones que doy, independiente que los niños, como yo les decía, sean pequeños y estén en sala cuna, igual lo digo, necesito también
dar las instrucciones o las explicaciones, pero también necesito verificarlas con los estudiantes o con mi equipo de aula. ¿Cómo lo hago? Presenté las instrucciones y ahí menciono. Entonces, Pedro, ¿nos podrías compartir y decirle a tus compañeros y a mí qué es lo que tenemos que hacer en esta clase? ¿Qué es lo que tenemos que hacer primero, después? ¿Qué tenemos que seguir realizando? O con las técnicos. Entonces, tía Francisca, ¿me podría decir qué es lo que vamos a hacer en esta clase? Yo necesito verificar y eso debe estar descrito en la clase para que sea destacado. También es importante el modelamiento. Si yo estoy trabajando, yo les decía anteriormente que los contenidos podrían ser conceptuales, procedimentales o actitudinales. Si son procedimentales y estamos en una clase de procedimiento, de acción, de aplicación, significa que yo como docente tengo que modelar antes. Si los estudiantes tienen que gatear, se tiene que modelar cómo es el gateo eficiente. Si los estudiantes tienen que hacer una maqueta, se muestra una maqueta con una pauta para mostrar cómo es eficiente ese destacado de esa maqueta que se va a elaborar. Si es que los estudiantes están produciendo un texto, se muestra un modelo de un texto y se muestra también la pauta. Tiene que haber, si es que estoy en un procedimiento o en un contenido procedimental, debe haber un modelamiento. Estos 6 elementos son centrales para poder ubicarme en la categoría de destacado en esta descripción. Por lo tanto, las actividades las redacto de manera concreta y explícita. Entonces, aquí un consejo que yo les puedo dar es no mencionen tantas actividades de una clase porque ustedes son los que deciden cuántos minutos va a durar la clase. No mencionen tantas actividades, pero sí concéntrense en mencionar estos indicadores que son importantes para ser destacados, porque recordemos que tenemos cierta cantidad de caracteres para cada tarea, entonces tenemos que irnos ubicando y redactar también para que logremos demostrar con los caracteres que nos piden estas tareas. Entonces, redacta las actividades de manera concreta y explícita. ¿Qué quiere decir eso? No dejar a criterio del lector que comprenda que yo verifique una instrucción o que comprenda que yo contextualice. No, yo lo digo, ¿qué es lo que yo hice para contextualizar? ¿Qué es lo que yo hice para verificar? ¿Qué es lo que yo hice para modelar? O quizá en el modelamiento le pedí a un estudiante que modele, también lo menciono ahí. En el desarrollo de la clase, existen 5 elementos que debo considerar. Primero, que en mi clase debo proponer actividades diversas para desarrollar una misma habilidad. Por ejemplo, tengo una actividad que desarrollar que puede ser, pensemos que los estudiantes están en la producción de un poema y ellos lo tienen que presentar. Entonces, si los estudiantes están produciendo un poema, ese es lo que yo voy a presentar y quizás ahí yo voy a proponer actividades. A algunos estudiantes les puedo decir que ellos van a escribir el texto de manera manual, a otros les puedo decir que si quieren lo pueden escribir en el computador, otros pueden acompañarlo con imágenes, de tal manera que yo propongo diversas formas de desarrollar una misma habilidad. ¿Por qué? Porque atiendo a la diversidad también. Incluso puedo decir que el poema también puede ser, cuando lo presenten pueden cantarlo, ¿verdad? Yo puedo ir buscando esta diversidad para desarrollar una misma habilidad. También tengo que mencionar en las clases si es que yo tengo algún estudiante con necesidades educativas especiales o con adecuaciones, porque también puedo tener un estudiante aventajado. Si es que lo tengo en mi clase y siempre lo tengo, por eso lo colocamos acá porque es importante que ustedes lo mencionen para ser destacado en el desarrollo, ustedes colocan qué actividad se adecuó para ellos.
Ellos hicieron de las 3 actividades solo 2, le cambiaron ustedes las actividades, lo acompañaron con material concreto a esa actividad y el resto del curso no llevaba material concreto. Al estudiante aventajado tenían una actividad adicional para esos estudiantes. Eso tiene que quedar clarito en el desarrollo. También en el desarrollo debo presentar las actividades que deben cubrir el objetivo de la clase. Si mi habilidad era comparar en mi objetivo de la clase, tiene que quedar pero muy, muy claro en el desarrollo que ellos están comparando. Si es que mi contenido era las partes de la planta, tiene que quedar muy claro que se están trabajando las partes de la planta en la descripción. Si es que mi objetivo de la clase implicaba que la actitud era que entre ellos se respetaran, en algún momento de la clase yo tengo que haber comentado de la importancia de respetarse y por qué era importante respetarse. Y en el desarrollo, yo dentro de lo que voy mencionando a los estudiantes, voy recordando la importancia del respeto. Por lo tanto, el objetivo de la clase sí debe cubrir de ser cubierto en las actividades que yo voy dando a conocer. También en el desarrollo debo mostrar actividades de trabajo colaborativo entre estudiantes, que no significa que mis clases siempre sean en grupo. A veces ahí hay un error pensando que solo tienen que ser trabajos, actividades en grupo para que sea colaborativo. No necesariamente, porque puede ser que los estudiantes tengan actividades individuales, pero cuando comencemos a participar de la clase y ellos vayan conversando, presentando sus ideas, sus opiniones, si es que yo logro hacer esta interrelación entre los estudiantes, también es un trabajo colaborativo, porque compartir experiencias, ideas, también es parte del trabajo colaborativo. Y también en mi clase tengo que tener explícitamente descrito que yo soy capaz de retroalimentar a mis estudiantes. Entonces tengo que decir que yo me paseo por la sala, que voy viendo el trabajo de ellos, que voy motivándolos, que voy reforzando aprendizajes, que me voy dando cuenta si es que ellos lo están logrando, no, que voy acompañando con otros recursos que se necesitan, que vuelvo a dar instrucciones, que vuelvo a explicar, que vuelvo a describir, ¿verdad? Eso yo lo tengo que dejar explícito en esta descripción y redacción de la clase. Y en el cierre hay 2 palabras claves que tienen que estar en el cierre de la clase, que es recordar lo que hicimos y reconocer y aplicar y creación de nuevas ideas, que son 2 palabras que constantemente las escuchamos, que es la retroalimentación y la metacognición, que es como en la segunda frase que aparece ahí. Lo primero es recordar y reconocer. Tenemos que en el cierre de la clase demostrar si se corroboró, si se aprendió o no lo que pretendíamos como objetivo de la clase. ¿Esto cómo se hace? A través de preguntas de retroalimentación. ¿Qué aprendimos hoy? ¿Qué fue lo más fácil? ¿Qué fue lo más difícil? Recordemos, ¿qué hicimos primero? ¿Qué hicimos segundo en la clase? ¿Qué hicimos tercero? Vuelvo a recordar. Incluso aquí puedo volver a reforzar un contenido que no haya quedado claro. Y también aparece la aplicación y creación de nuevas ideas, que es la funcionalidad y calidad del aprendizaje. Esto se hace a través de estrategias de metacognición. Si yo en el inicio presenté la significatividad del aprendizaje, aquí verifico. ¿Y qué digo? A ver, ¿qué fue lo que más les gustó de la clase? ¿Qué fue lo que aprendimos hoy? ¿Qué fue lo que más les costó? ¿Qué les fue más fácil? Y la última pregunta que es clave y no nos puede faltar es, ¿en qué situaciones de la vida cotidiana ustedes utilizarían este aprendizaje? O quizás faltó un estudiante y ustedes mencionan en su descripción que ustedes comentan, Francisco, hoy día no vino Marta. ¿Cómo podrías a Marta mañana explicarle cuando vuelva a clases para qué nos sirve lo que aprendimos hoy? Y ahí Francisco nos va a comentar la utilidad que tiene el aprendizaje. Y esos son elementos que no son tantos, si ustedes se dan cuenta, pero son claves para demostrar ser destacado en este portafolio docente. Luego tenemos la tarea de planificación. Después vimos que tenemos la tarea de lo que es evaluación. Y en esta tarea de evaluación
nosotros tenemos que ir presentando, tenemos en educación parvularia y necesidades educativas permanentes, en cada clase tenemos que presentar estrategias evaluativas y los focos indicadores evaluativos. En los otros niveles tenemos que presentar una prueba, una guía sumativa, más la pauta de corrección, o un instrumento de desempeño que puede ser una rúbrica, una escala de apreciación o una lista de cotejos. El primer elemento que yo puedo darles a conocer en esta tarea de instrumento evaluativo es que en el caso de básica y media, y todos los que realizan en los distintos niveles de básica y media, donde tienen que mostrar, todos los niveles que tengan que mostrar un instrumento de desempeño, yo les sugiero que no coloquen la lista de cotejo, porque la lista de cotejo me da resultados de si lo logró o no lo logró. Y la tarea de evaluación me pide después analizar resultados. Entonces, si yo menciono lo que logró el estudiante y lo que no lo logró, voy a quedar con el grupo intermedio sin conocer esa realidad. Entonces, cuando analice los resultados, me va a quedar un grupo sin información. Voy a analizar solo el grupo que lo logró y el que no lo logró. Entonces, para eso mejor escojan o ocupen la escala de apreciación, que esa sí me permite logrado, medianamente logrado, no logrado. En esta evaluación, en esta tarea de evaluación, yo tengo que presentar un instrumento. Y en ese instrumento tengo que mencionar el nivel de dificultad, por eso me piden que mencione la habilidad que tiene cada uno de los ítems. Si es que es una prueba, cada ítem, ¿qué habilidad tiene? Si es que es una rúbrica, también, ¿qué habilidad tiene? Si es una escala de apreciación, también. Mi instrumento tiene que tener variados ítems, no puedo tener un solo ítem en mi evaluación. Tengo que ubicarme en el contexto educativo, es decir, que el estudiante esté familiarizado con el instrumento, y eso donde ellos se dan cuenta cuando nosotros presentamos las instrucciones del instrumento que vamos a entregarle a los estudiantes. Y cuando yo presento el instrumento, tengo que analizar las respuestas de los estudiantes. Por eso yo le decía que tiene que ser un instrumento que nos entregue información, porque tengo que analizar las respuestas de los estudiantes y para ser destacado, tengo que hacer un análisis cualitativo y un análisis cuantitativo. Entonces digo, ¿cuántos estudiantes se ubican en la categoría de logrado, medianamente logrado, no logrado? Si hice una prueba, voy analizando ítem por ítem y me doy cuenta cuál fue el ítem o el contenido, la habilidad que fue más bajo, la que fue más alto. Por lo tanto, cuando vayamos pensando en el instrumento o en el instrumento que vamos a utilizar en la clase o en la tarea de evaluación, de acuerdo al nivel que les toque evaluarse, pensemos siempre en instrumentos que nos lleven a analizar los logrados, los medianamente logrados y los no logrados. Y si es por una guía evaluativa o una prueba, que tenga variados ítems para obtener información de eso. Porque tengo que analizar los resultados, tengo que hacer desafíos para remediar esos resultados bajos, y además debo generar una nueva instancia donde el estudiante, yo le pueda enseñar nuevamente a esos estudiantes que tuvieron bajitos resultados en distintos ítems, yo les pueda enseñar y eso pueda después volverlo a aplicar. Pero aquí tengo otro tips importante para destacar. Cuando genero la nueva instancia evaluativa, genero una nueva instancia. No puedo generar la misma instancia que había presentado. Entonces, cuando analizo, tengo que necesariamente generar una nueva instancia. En esta tarea, a veces el instrumento está muy bien elaborado, pero en el análisis nos perdemos. Entonces el análisis es cualitativo y cuantitativo para ser destacado. Tengo que demostrar una nueva instancia donde le voy a retroalimentar a los estudiantes y les voy a enseñar nuevamente ese contenido o procedimiento. Y además debo generar una nueva instancia de evaluación. Esos son los elementos centrales para que yo pueda ubicarme en esta categoría de destacado de la tarea de evaluación de aprendizajes. Y luego tenemos la tarea de reflexión pedagógica. Y ahí es solo reflexionar. Aquí ya comienzo solo con reflexión, ¿verdad? Y trabajo en relación a las decisiones pedagógicas de la planificación.
Aquí tengo que comenzar también a relacionar también con el contexto donde estoy trabajando. Entonces, la reflexión pedagógica, lo primero que tengo que hacer es que tengo que caracterizar a los estudiantes y yo fundamentar cómo incorporé las características en mis planificaciones. Recordemos que yo les decía al principio de este taller que el objetivo de la clase yo lo tenía que plantear desde los intereses, necesidades y características de mis estudiantes. Entonces, cuando me piden caracterizarlo, tengo que pensar en características, intereses de mis estudiantes, necesidades, si tengo estudiantes con diagnóstico, cuáles son sus diagnósticos, tengo que pensar en motivaciones que tienen ellos en su contexto, tengo que pensar también en cuáles son las habilidades que tienen desarrolladas, cuáles están más desfasadas, tengo que pensar también en lo que es significativo para ellos, ¿verdad? ¿Qué edad tienen? ¿Qué etapa evolutiva ellos están viviendo? ¿Qué cosas los motivan? ¿Qué les interesan? En el caso de educación parvularia tengo que ver si con el ámbito que esté trabajando, cuáles son las debilidades que tienen en ese ámbito. En el caso de las asignaturas, en tal asignatura, ¿dónde están con debilidad? ¿Para qué? Para que yo vea, y es lo que ellos van a ver si efectivamente ustedes al planificar consideran las características de los estudiantes. Entonces después nos piden que de todas esas características que hacemos de nuestros estudiantes, escojamos 2 y presentemos cómo esas 2 la hicimos parte de nuestras actividades de la unidad que nosotros trabajamos. Entonces aquí es muy importante que nosotros demostremos que yo diseño como docente la planificación, pero la diseño desde la realidad de mis estudiantes. Desde ahí es donde yo diseño la planificación. No es que la estoy haciendo porque un colega me dijo que resultó esta actividad, sino que nace desde la necesidad de mi estudiante y sus intereses. Y aquí tengo que fundamentar muy bien que si yo escogí que íbamos a trabajar una visita a una granja, es porque en mi caracterización a los estudiantes les gustan los animales. Si trabajo un experimento es porque a los estudiantes les gusta experimentar. Y además, otro tip importante, tengo que decir cómo obtuve esa información de mis estudiantes. Y tengo que obtener la información de varias fuentes para ser destacado. Entrevisté a los profesores de los años anteriores, los entrevisté a los estudiantes, entrevisté a las familias, revisé sus fichas de trayectoria educativa de los estudiantes, le apliqué test de estilos de aprendizaje, le apliqué el test de inteligencias múltiples, le apliqué un test de intereses y necesidades, le apliqué un test de motivaciones. Puedo comentar varias, varias fuentes de cómo fui considerando eso. Luego, tenemos una tarea donde yo tengo que demostrar que existió un error de contenido, pero no necesariamente que sea en esta unidad. Pudo haber sido en otra unidad que haya ocurrido. Lo importante aquí es que yo logre demostrar que me di cuenta que mis estudiantes no estaban aprendiendo y para ser destacado tengo que presentar varias observaciones que yo hice de por qué no estaban aprendiendo. Me di cuenta que se equivocaron en esto, me di cuenta que cuando les hice una pregunta me respondieron erróneamente, observé que no estaban haciendo correcto y ejemplifico por qué voy presentando. Y en este uso del error, tengo que entregar información relevante, tengo que describir cómo yo me di cuenta que los estudiantes se estaban equivocando, qué estaban haciendo los estudiantes, qué no estaban haciendo, qué les impidió como el aprendizaje. Y aquí nuevamente, muchos llegamos hasta esta respuesta, pero para ser destacado, además de eso, nosotros tenemos que presentar que retroalimentamos, generamos una nueva actividad para retroalimentarlos y además generamos una nueva oportunidad para demostrar que ese aprendizaje fue logrado. Entonces, no solamente me quedo en retroalimentarlo, sino que busqué una nueva oportunidad para que yo verifique como docente que ese error se revertió y se convirtió en un aprendizaje de los estudiantes. ¿Por qué? Porque recordemos que en muchas orientaciones del ministerio pedagógico nos dan cuenta que uno también aprende a través del error.
que obviamente nos pasa a nosotros todos los días, que vamos aprendiendo a través de equivocaciones, errores que vamos logrando, y desde ahí parte el aprendizaje. Eso es lo que tenemos que mostrar, colegas, en esta tarea. Y también para algunos niveles, algunos, que es necesidad educativa permanente, educación parvularia, aparece también reflexiones con el equipo de aula, trabajo con la familia y necesidades profesionales, donde aquí lo que tiene que hacer cada uno de los que tiene esta tarea, que no lo tienen todos, por eso yo les decía que es muy importante el manual, es reflexionar sobre su quehacer docente. Cómo yo como docente trabajo con el equipo de aula y también trabajo con el equipo de aula para potenciar el aprendizaje de los estudiantes, trabajo con la familia para motivarlos en este proceso de aprendizaje y trabajo también y me doy cuenta que yo como docente tengo ciertas necesidades profesionales y aquí lo tengo que dejar explícito. Entonces la reflexión pedagógica es cómo las decisiones pedagógicas me llevan a organizar las clases o diseñar curricularmente las actividades en función de quiénes, de los estudiantes. Y luego la última tarea es el trabajo colaborativo. Y el trabajo colaborativo, yo les decía a ustedes anteriormente que es un trabajo que es obligatorio este año, pero tiene tareas obligatorias y tareas que son voluntarias. Las tareas obligatorias tengo que sí o sí realizarlas, las voluntarias es opción mía, yo decido si las realizo o no. Si me va mal, no perjudica mi puntaje final, pero si me va bien, es un comodín porque aumenta mi puntaje. Entonces, sí, les puedo dar un consejo que si están haciendo su trabajo con tiempo, también respondan las voluntarias porque nunca les va a perjudicar en su puntaje. Entonces, mejor que las respondan y puedan optar a mejorar su puntaje, que a veces por un puntito se cambia de categoría docente. Entonces, es importante incorporarlas. El trabajo colaborativo, lo primero que tenemos que saber es que tengo que entregar un trabajo colaborativo que no es lo mismo que cooperativo. Y cuando hablamos de un trabajo colaborativo, nos enmarcamos en dos áreas importantes. El trabajo colaborativo, primero, tiene un área que es que yo logro un desarrollo profesional, que yo aprendo de otro y que otro también aprende de mí. Y que al ejercer la profesión docente, yo constantemente estoy aprendiendo, constantemente estoy buscando nuevas estrategias. ¿Para qué? Para el mejoramiento continuo de quién, de los estudiantes. Por lo tanto, cuando yo presento este trabajo colaborativo, es que yo me reuní con mis colegas, con un equipo de profesionales, porque no necesariamente tienen que ser todos docentes, pueden ser del equipo multidisciplinario. Yo me reúno con mis colegas en base a una necesidad o a una problemática que están presentando quienes, mis estudiantes. Y eso es clave presentarlo. La necesidad lo tienen los estudiantes y esa necesidad que están teniendo los estudiantes me está llevando a mí a la búsqueda de un trabajo colaborativo, en donde yo me di cuenta que sola no puedo, que yo necesito aprender nuevas estrategias, que yo necesito aprender nuevas metodologías, que necesitamos crear nuevos recursos, que necesitamos perfeccionarnos, lo que ustedes vayan construyendo, pero esa necesidad del estudiante no puede seguir estando si es que yo no logro este trabajo colaborativo y, como le llamamos desde el año pasado, o como le llama el docente más, desarrollo profesional. Por eso es trabajo colaborativo y desarrollo profesional. Tengo que evidenciar un diálogo. Todo trabajo colaborativo tiene diálogo, por eso la tarea del diálogo es obligatoria. Y reflexiona en torno a los aspectos pedagógicos. Cuando hablamos en el diálogo, hablamos de aspectos pedagógicos. También tengo que tener un trabajo con actores de la comunidad educativa. Entonces, si alguno de ustedes está pensando en un trabajo colaborativo donde sea solo con la familia, tiene que incorporar algún docente o algún especialista del equipo multidisciplinario, puede ser fonoaudiólogo, psicólogo, terapeuta, asistente social, psicólogo, ¿verdad? Que trabajan en los colegios o alguna red de apoyo, lo incorporo porque tengo que lograr un aprendizaje profesional. Entonces, si es que coloco solo los apoderados, me va a faltar describir este aprendizaje profesional que yo aprendí profesionalmente algo de mi colega.
Si es que trabajo en una escuela solito, solita, en una escuela unidocente, dice el manual que yo me puedo incorporar con una red de apoyo, puedo hacer mi trabajo colaborativo con una red de apoyo. También me dice el manual que yo podría haber elaborado este trabajo colaborativo desde el año 2019 a la fecha, que no necesariamente lo tengo que hacer ahora, que lo pude haber hecho y ahora solo lo comienzo a describir. Así es que si es que ustedes tienen algún trabajo colaborativo ya realizado, ahora es momento solamente de comenzar a escribirlo, a redactarlo. Si es que alguno de ustedes no ha hecho un trabajo colaborativo, yo les sugiero que lo trabaje no más de 2 meses, que sería agosto y septiembre, porque en octubre tiene que describirlo y tiene que redactarlo, y el redactar un trabajo colaborativo requiere de tiempo. Esta es la tarea que requiere de mucho tiempo al redactar, por lo tanto traten de irlo haciendo con tiempo si es que ya tienen el trabajo colaborativo. También es importante mencionar que el trabajo colaborativo surge a partir de un problema o necesidad. ¿De quién? De los estudiantes, no mía. Si es que yo estoy presentando que nosotros como colegas estamos complicados porque los estudiantes no están viniendo a clases, lo estoy presentando como un problema mío. Yo aquí tengo que, si es asistencia, yo tengo que presentar que los estudiantes están desfasados en los aprendizajes y eso es producto de la baja asistencia que han tenido. Tengo que siempre presentarlo desde la necesidad de los estudiantes. La finalidad es apoyar el aprendizaje de los estudiantes. Ahí termina la finalidad o la meta del trabajo colaborativo. Entonces, para este trabajo colaborativo pueden surgir, de vuelta de pandemia, han surgido una cantidad de necesidades, bajo rendimiento escolar, rezago pedagógico de los estudiantes, baja asistencia, desmotivación de los estudiantes, poco compromiso, bueno, en el caso de los chiquititos, que los estudiantes asistan a clase y no tengan continuidad de aprendizaje, desmotivación, como yo les decía, problemas emocionales en los estudiantes, problemas conductuales en los estudiantes. Aparecieron muchos estudiantes con necesidades educativas especiales, de los cuales nosotros como docentes no estábamos preparados para la atención de estos estudiantes. Y así, infinidad de los estudiantes, el desarrollo de la autonomía es bajito, el desarrollo del seguimiento de instrucciones también, y así podríamos estar todo un día enumerando la cantidad de problemáticas que están presentando los estudiantes de vuelta de la pandemia. Por lo tanto, cualquiera de esos temas que ustedes trabajen son bienvenidos en este trabajo colaborativo de desarrollo profesional. En este trabajo colaborativo tenemos la tarea A, B y C. La tarea A yo la puedo hacer, y si lo voy a hacer con un colega que lo presentó el año pasado o que lo va a presentar este año su trabajo colaborativo junto conmigo, yo puedo hacer las mismas tareas, las mismas textuales, las puedo copiar textual y no va a pasar absolutamente nada. Pero si la tarea B, que es la que vamos a trabajar más adelante, y la tarea C, yo tengo lo mismo que mi colega, es donde nos viene el resultado de plagio. Ahí no puedo tener ni 2 líneas parecidas con mi colega, por lo tanto la tarea A yo la comparto con mis colegas que estamos trabajando, pero la tarea B y C es propia mía porque son aprendizajes personales. Entonces, como son aprendizajes personales, no puedo yo compartir, y es imposible que tengamos un mismo párrafo o 2 líneas de un mismo párrafo con otro colega porque es muy personal. Entonces, en esta tarea A, que se denomina Origen e Implementación del Trabajo Colaborativo, aquí existen 2 tareas obligatorias, que es relevancia del problema y reflexión a través del diálogo. Y 2 tareas voluntarias, que es reflexión sobre las necesidades profesionales y seguimiento de la implementación. En las tareas de relevancia del problema tengo que dar a conocer cuál es la necesidad que tienen los estudiantes y fundamentar la relevancia. Para ser destacado, debo fundamentar de distintas áreas la relevancia. ¿Por qué es importante que el estudiante logre mejorar la comprensión lectora? Es importante por temas de contenido, por temas de procedimiento, de actitud, etc. Aquí es importante que busque varias causas de por qué es importante el problema. En la reflexión del diálogo, tengo que presentar las ideas, pero todas las ideas que yo presente deben ser, colegas,
pedagógicas. Y aquí, para ser destacado, tiene que tener un orden como voy redactando. Presento primero las ideas y luego vamos ya planteando qué es lo que vamos a hacer como plan de trabajo en este trabajo colaborativo. Entonces, en mi párrafo se tiene que ver en la respuesta de este diálogo, es que primero presentamos ideas, lo que dijo el profesor Pedro, el profesor Juan, la profesora María, y cómo fuimos consensuando y fuimos aunando criterios para decir qué es lo que íbamos a hacer, qué actividades íbamos a hacer, qué seguimiento, en qué tiempos, en qué fecha y cómo lo íbamos a evaluar. Eso es clave para esta reflexión a través del diálogo. En la reflexión sobre las necesidades profesionales, yo tengo que presentar cómo yo reflexiono sobre mi quehacer docente, cómo yo fui reflexionando o cómo fuimos, porque esto lo podemos hacer en conjunto con mis colegas que estamos realizando el trabajo colaborativo, cómo fuimos dándonos cuenta que los estudiantes estaban con problemas de una baja comprensión lectora, pero nos dimos cuenta que nosotros no teníamos estrategias, que ocupábamos muy pocas estrategias de comprensión lectora y nos dimos cuenta que necesitábamos aprender entre nosotros nuevas estrategias, capacitarnos, buscar nuevas estrategias, implementarlas. Eso es lo que tengo que dar a conocer aquí, que es voluntaria, pero la respondo para que me dé puntaje en el portafolio. También está esta tarea de seguimiento de la implementación, donde es voluntaria, pero tengo que describir, una vez que tenemos elaborado ya el trabajo que vamos a implementar del trabajo colaborativo, el plan, ¿verdad? Con las actividades, con las fechas, con los tiempos, con los recursos y todo, yo menciono aquí qué vamos a hacer para realizar un seguimiento. Partimos un día 17. ¿Cuándo vamos a hacer seguimiento? En un mes más, por ejemplo, vamos a hacer seguimiento de si los estudiantes están mejorando la comprensión lectora. Vamos a revisar si es que hay mejoras o no, qué cosas podríamos mejorar, qué cosas podríamos cambiar y cuándo vamos a hacer el seguimiento final. Entonces, para ser destacado, tiene que haber instancias de seguimiento donde aplique algún test, haga preguntas. Nosotros como docentes reflexionemos en torno a esta necesidad profesional. Entonces, en el trabajo colaborativo presento la relevancia, reflexionamos sobre el diálogo, sobre las necesidades profesionales y realizamos seguimiento de la implementación. Eso es la tarea A, que la puedo tener igual con mi colega. Y aquí aparece la tarea B, que tiene una tarea obligatoria y que tiene una tarea que es voluntaria. Esta tarea no se la muestro a nadie porque no quiero tener plagio, por lo tanto la hago solita y ahí yo presento. En los aprendizajes profesionales es la tarea obligatoria. Ahí tengo que presentar si yo fui capaz de evaluar mi práctica docente y darme cuenta cómo estaban mis aprendizajes en conocimiento en relación a este problema que estaban presentando los estudiantes. ¿Cómo estaban mis aprendizajes en cuanto a mis prácticas? ¿Cómo estaba presentando mis prácticas docentes? ¿Cómo estaba enseñando? ¿Cómo estaba implementando los recursos? Voy analizando mi aprendizaje profesional desde distintas áreas. Y ahí, una vez que hago ese análisis, cómo lo estaba haciendo yo, comienzo a construir qué fui modificando. Pero para que sea explícito y logre ser destacado, tengo que decir qué hacía antes y qué hago ahora. Antes, por ejemplo, yo podría decir que solamente les enseñaba a los estudiantes estrategias de encontrar la idea principal y algunas ideas como centrales del texto. Ahora me doy cuenta que existen varias estrategias. Hoy día trabajamos con el destacar las preguntas implícitas del texto, les he enseñado a buscar causa-efecto, les he enseñado a buscar consecuencias de los textos, hechos, relato de hechos, y así puedo yo ir, pero tengo que ir diciendo textualmente qué hacía antes y qué hago ahora, ejemplificando, porque de hecho el manual nos dice ejemplifique. Y por último, en esta tarea para ser destacado,
no solamente me quedo en que menciono que yo modifiqué ciertas prácticas, tengo que dar ejemplos de cómo ese cambio de práctica que yo hice repercutió en el aprendizaje de los estudiantes. ¿Qué veo ahora yo en los estudiantes? Ahora veo que para ellos es fácil encontrar los hechos de las historias porque los enumeran, por ejemplo. Ahora me doy cuenta que a través de colores van destacando las causas y efectos, las consecuencias, ¿verdad? La idea central, el título, y yo voy mostrando ejemplos de cómo fue mejorando esto. Entonces, en esta tarea presento cómo fui modificando, pero también cómo fue repercutiendo en los estudiantes. Para ser destacado tengo que mostrar eso. Y en la tarea de reflexión sobre sus creencias, esta es voluntaria, tengo que ir haciendo el proceso de cuestionamiento. ¿Qué creía yo? ¿Cómo veía antes el proceso de enseñanza? ¿Cómo veía antes el proceso de aprendizaje? ¿Cómo veía antes el rol docente? ¿Cómo lo veo ahora? Y cómo lo veo ahora lo demuestro dando ejemplo. Antes yo pensaba que nosotros necesitábamos enseñarle 2 estrategias de comprensión lectora a los estudiantes. Hoy día me doy cuenta que somos nosotros los docentes quienes debemos generar distintas estrategias para que el estudiante aprenda. Si yo como docente no le enseño, el estudiante no va a aprender porque el estudiante espera reconocer estrategias desde el diseño de enseñanza que yo realizo. Por lo tanto, el proceso de enseñanza y aprendizaje es muy importante al considerar distintas estrategias y ahí voy armando esta reflexión. Lo mismo del rol docente, qué importancia o cómo veíamos nosotros antes el rol docente y cómo lo vemos ahora. Por ejemplo, acá ustedes pueden incorporar la importancia del compartir experiencias y aprendizajes profesionales. Cómo yo pude aprender de mi profesora Francisca, de la profesora Marta, qué es lo que yo aprendí de ella que desconocía y cómo me doy cuenta que el rol docente también es construir aprendizajes. Esa es la tarea B, que es propia, es personal, por eso son aprendizajes profesionales de ustedes y reflexiones solo de ustedes. Y la tarea C es voluntaria, que es la evaluación de la forma de trabajo del trabajo colaborativo. Y aquí, para ser destacada, tengo que mostrar cómo trabajamos o cómo realizamos este trabajo colaborativo, cómo nos organizamos, cómo ocupamos el tiempo, los recursos, las estrategias, qué seguimiento realizamos, qué resultó, qué no resultó. Todo eso lo presento, pero para ser destacada, además de presentar, de evaluar, tengo que terminar con una frase que es cómo eso que yo me di cuenta que no resultó, porque siempre vamos a tener, colegas, en un trabajo colaborativo situaciones que resultaron y situaciones que no resultaron, que puede ser en organización, en recursos, en tiempo, en actitudes de los docentes que participaron, pero aquello que no resultó, para ser destacado aquí tengo que presentar qué es lo que yo cambiaría para futuros trabajos colaborativos con otros docentes. ¿Qué es lo que yo no volvería a implementar? Que yo creo que es importante. Yo aquí puedo decir, yo creo que no es necesario que nosotros nos demoremos tanto tiempo en hacer seguimiento de un trabajo colaborativo. Quizás ya a las 2 semanas nosotros deberíamos hacer seguimiento y nos podríamos dar cuenta al tiro qué es lo que nos está resultando y qué es lo que no nos está resultando. Quizás en este trabajo colaborativo me di cuenta que faltó el respeto y para otro trabajo colaborativo es importante el respeto entre nosotros como colegas y así yo puedo ir construyendo. Entonces, para que yo sea destacado, yo tengo que decir qué es lo que yo podría incorporar en otro trabajo colaborativo a futuro. Y de esa manera tengo entonces todo el portafolio que ustedes tienen que entregar, donde les di a conocer las distintas actividades, ¿verdad?, que van siendo parte de este portafolio docente, donde a partir de este trabajo que realizamos, fuimos elaborando, ¿verdad?, y viendo cómo planificamos, cómo redactamos objetivos, cómo presentamos nuestra evaluación, cómo reflexionamos, ¿verdad? Y cómo desarrollamos este trabajo colaborativo. Comenzarlo a hacer con tiempo, colegas, es posible porque todo lo que yo les presenté es lo que trabajamos constantemente en las salas de clase. Por lo tanto, ahora lo que necesitamos es sentarnos a escribir, recordar todos estos tips que les fuimos dando y considerar todos los elementos como es el manual, la rúbrica que tiene que estar ahí, pero muy fresquito para que ustedes vayan trabajando. Sí, listo, Carla, estaba esperando que Estamos, tú sí. Bueno, muchas gracias, Carla, por la brillante y muy interesante exposición. Por supuesto, estoy seguro que a nuestros colegas
les va a servir mucho y les va a gustar. Bueno, lo importante ahora es que hagamos algunas consultas. Dejemos un periodo para hacer consultas, a ver si nuestro colega ahí, Andrés Navarro, nos echa una manito técnicamente. La idea es que levanten la mano de manera virtual, por favor, y van haciendo las consultas a ver si nosotros podemos dar respuesta. ¿Ah? Adelante, por favor.